Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida.
esfuérzate y sé valiente. Querido hermano en Cristo Jesús, te recordamos que este domingo tenemos nuestro ayuno mensual. Únete a este servicio al Señor. Más alto, más grande que estar. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Tenemos el privilegio de tener esa oportunidad de hacerlos de manera conjunta. Y queremos pedirle al Señor que a través de su Espíritu nos permita escudriñar esta bendita palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio que hemos de realizar. En cada pasaje de tu palabra que hemos de estudiar, Señor. En cada pensamiento, en cada análisis que hagamos, Señor, de tu bendita palabra, para poder encontrar en ella, oh Dios, el conocimiento que necesitamos para avanzar en nuestro desarrollo, en nuestra vida espiritual, Señor. Desde ya te damos gracias, Señor, porque sabemos que esa palabra irá a cada corazón y no retornará vacía, sin antes haber hecho aquello para la cual tú la has enviado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Queridos hermanos, creo que debemos de aprovechar este privilegio maravilloso que nos da el Señor para profundizar en su palabra. Para que cada uno ahí donde está en sus hogares pueda profundizar en esta palabra bendita y aprender este día aquello que necesitamos para avanzar en nuestra vida cristiana. En el transcurso del estudio haremos algunas preguntas que la respuesta debe ser una respuesta de fe, una respuesta de convicción de aquello que aunque no veamos, sabemos que lo tendremos, sabemos que está ahí. Y para empezar esta meditación, quisiera que fuéramos a Sofonías capítulo 2 y verso 3. Si ya lo tienen, vamos a leerlo juntos. El verso 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo. Hemos leído este texto y este texto nos va a servir de fondo del estudio que vamos a hacer. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Una de las primeras cosas que debemos de aprender de nuestro Salvador es que Él fue humilde en su ministerio en la tierra. Y nos enseñó a que debemos de ser humildes. Por lo tanto, este llamado es para todos aquellos que hemos creído en el Señor. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Para empezar el estudio, empecemos por entender qué significa buscar. Y a veces estamos seguros de que entendemos todas las palabras que conversamos y que decimos, pero es necesario, cuando queremos estudiar la palabra del Señor, entender el significado de esas palabras, entenderlo claramente. Que no tengamos dudas de lo que estamos leyendo, de lo que estamos escudriñando, de lo que estamos estudiando. La palabra buscar significa hacer algo para hallar algo o a alguien. Entonces, para buscar a Dios hay que hacer algo.
no solo lo podemos decir, vamos a buscar a Dios, o voy a buscar a Dios, pero ¿qué voy a hacer para buscar a Dios? Esa es la pregunta. Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y las respuestas a esa pregunta, porque no es una sola respuesta, van a ser respuestas de fe. Y aquí quisiera hacerle la primera pregunta de fe a cada uno de los que estamos presentes en este estudio. En alguna oportunidad, personalmente, ¿hemos visto a Dios cara a cara? ¿Lo fuimos a buscar y lo encontramos y lo vimos? ¿Hemos visto su presencia? Esta tiene que ser una respuesta de fe. Porque físicamente, creo que ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos en este estudio en este momento, y me atrevería a ir más allá, muchos cristianos que no están dentro de este estudio, en toda la tierra, todos no hemos tenido la oportunidad de ver a Dios visualmente. Pero estamos convencidos que Dios existe, que Él está en cualquier parte en este planeta y en cualquier parte de este universo, porque Dios es omnipresente y estamos convencidos, aunque no lo veamos, que es así. Esa es la primera respuesta de fe. En esta oportunidad, yo di la respuesta. Espero que la hayan pensado antes de que yo la dijera, pero más adelante las respuestas las van a dar ustedes. Y quisiera que fuéramos a Primera de Crónicas, capítulo 22 y verso 19, y veamos qué nos dice la palabra sobre el significado de buscar a Dios. Si lo que tenemos que hacer es algo para hallar a alguien, lo vamos a poner así: tenemos que hacer algo para buscar a Dios, para hallar a Dios. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 22 y verso 19 dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Aquí nos menciona exactamente lo que estábamos hablando del significado de la palabra buscar. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer para hallar a Dios es poner nuestros corazones y nuestro ánimo en buscar a Jehová, en buscar a Dios. Ya desde este momento debiéramos de estar pensando, bueno, buscar a Dios quiere decir que yo voy a tener que poner en mi corazón el deseo de buscarlo, el deseo de hallarlo y tener el ánimo, la fuerza, la decisión para hacerlo. Desde ya pensemos en eso. No es solo decirlo, es que debo de disponer en mi corazón y poner todo mi esfuerzo para poder hallarlo. Aquí vienen algunas cosas que es importante reforzar cuando decimos qué significa buscar a Dios. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. El verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué necesitamos analizar este verso? Para buscar a Dios hay que humillarse. Pero estamos leyendo un verso del Antiguo Testamento. Y ellos buscaban a un Dios que dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Yo quisiera que analizaran eso, que pensaran, ¿por qué en el Antiguo Testamento habla, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos? Cuando ellos salían a buscar a Dios, ¿en dónde pensaban encontrarlo? Yo quisiera que analizaran eso. Ellos iban a buscarlo y pensaban hallarlo, ¿en dónde? Porque Él iba a oír desde los cielos. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora vayamos a los salmos. El 105 y versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Nosotros vamos a buscar a Jehová y su poder. Y lo vamos a buscar siempre. Vamos a buscar su rostro. ¿Y cómo vamos a encontrar a alguien a quien nunca hemos visto físicamente? En el Antiguo Testamento se usa la palabra rostro, que muchas veces se traduce, en hebreo se escribe rostro, pero al traducirlo significa presencia. Entonces lo que estaban planteándose en el Salmo 105 y verso 4 es: buscad a Jehová y su poder, y buscad siempre su presencia. Ahí empieza a orientarse a lo que es buscar a Dios, es buscar la presencia de Dios. Lo difícil en el Antiguo Testamento era que tenían que buscar la presencia de Dios pensando que Él oiría desde los cielos la oración que ellos estaban presentando. Ahora empieza el análisis que nosotros tenemos que ir haciendo en la medida que vamos avanzando. Si nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, y que significa que yo tengo que hacer algo para hallar a alguien, que yo tengo que hacer algo para hallar a Dios, entonces, ¿en dónde está Dios? Tengo que pensar. Lo primero que hago yo cuando tengo que buscar algo es que me pongo a pensar en dónde puede estar eso que quiero buscar. Y si se refiere a una persona, a alguien, antes de empezar a buscar, tengo que empezar a pensar en dónde puedo hallar a esa persona. Y si buscar al Señor es buscar su presencia, es que yo debo de encontrar dónde se encuentra el Señor, dónde está el Señor para poder estar en su presencia.
Yo no sé si alguna vez se habían puesto a pensar en eso. Pero cuando decidimos buscar a Dios, lo que tratamos de hacer es estar en su presencia. Pero para eso lo tenemos que encontrar. Ahora viene algunas preguntas que vale la pena que nos hagamos. Porque son respuestas de fe las que tenemos que dar a esas preguntas. La primera pregunta a la cual debemos de responder con una respuesta de fe es: ¿somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Ahora yo quisiera que ahí donde están ustedes se hagan esa pregunta. ¿Soy yo hijo de Dios? ¿Sí o no? Y responda con fe. Y le voy a explicar algo para que pueda responder con mayor certeza. ¿Cómo hace mi hijo, un hijo en carne, mío, para demostrar que yo soy su padre y que él es mi hijo? Aquí en Guatemala debería de ir al RENAP, pedir un certificado de nacimiento y ahí va a encontrar el nombre de su padre y de su madre. Y él va a poder decir: mi padre es Dino Arana, porque aquí en este certificado dice que él es mi padre. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros reconocimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos inscritos en el libro de la vida. Si ahorita le preguntan a usted, ¿usted es hijo de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sí o no? Si es por fe, diría que sí. Porque usted está convencido, aunque no vea que está inscrito en el libro de la vida. No tiene la posibilidad de pedir un certificado de ese libro para decir: miren, sí, soy hijo de Dios. Entonces la respuesta por fe es sí. Soy un hijo de Dios. Si usted no tiene esa convicción que está inscrito en el libro de la vida, no lo puede decir. Y necesitamos esa convicción. ¿Por qué? Porque nos va a servir para analizar lo que es buscar a Dios. La siguiente pregunta, que también se responde por fe, es: ¿sabe usted dónde está Dios? Si ahorita le preguntan, ¿dónde está Dios?, ¿cuál sería su respuesta? Tiene que dar una respuesta de fe, porque usted nunca lo ha visto. Ahora, ¿qué dice su palabra respecto a eso? Su palabra dice que el día que recibimos al Señor Jesucristo, su simiente, la simiente de Dios, fue puesta en nuestros corazones. Y que desde ese momento Él mora en nosotros. Entonces, ¿dónde está Dios? Está dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces la respuesta por fe es: sí sé dónde está. Está aquí dentro de mí. ¿Alguna vez lo he visto? No necesito verlo. Es por fe. Estoy convencido de que aunque no lo vea, Él está adentro de mí. Ahora viene otra pregunta. ¿En algún momento Dios se ha alejado de usted? ¿Sí o no?
Esa es la respuesta, ¿sí o no? ¿Cuál de las dos va a escoger? Por fe, ¿cuál diría? ¿Sí o no? El momento que Dios entró a través de su Espíritu en nuestras vidas, de ahí nunca va a salir. ¿Y por qué es necesario que tengamos la convicción de que eso va a ocurrir permanentemente? ¿Por qué debemos de tener la fe que eso es así? De aquí hasta la eternidad. Debiéramos de preguntarnos eso. ¿Dios vive adentro o afuera de usted? ¿Cuál sería la respuesta por fe? Esa pregunta es, como decían cuando estábamos estudiando, es una pregunta capciosa. ¿Dónde está Dios? ¿Dios solo vive dentro de nosotros o también fuera de nosotros? ¿Cuál es la convicción que tenemos? Que Dios es omnipresente. Dios está en todos lados, donde Él quiera estar. Entonces Él vive dentro y afuera. Esas preguntas que hicimos debieron haber aclarado en su corazón y su espíritu dónde buscar a Dios. Si hasta este momento no ha llegado a la conclusión porque no hay suficiente información para estar seguros de dar una respuesta en ese sentido, vamos a seguir estudiando. Y es el momento de preguntarnos si hemos buscado a Dios, ¿dónde lo hemos estado buscando? Porque si ya tiene la respuesta, yo le haría otra pregunta. ¿Halló a Dios? Porque el propósito de buscar a alguien es hallarlo. No es solo buscarlo por buscarlo. Yo puedo pasar buscándome a alguien toda la vida. Pero si no logro el objetivo de hallarlo, no tiene sentido estarlo buscando. Entonces yo le haría esa pregunta. Si usted ya pensó dónde buscar a Dios, la siguiente pregunta es, ¿halló usted a Dios? Si ya lo halló, terminamos aquí el servicio y ya estamos seguros de que lo hemos buscado donde lo tengo que buscar y lo he hallado porque lo busqué en el lugar correcto. No tendría sentido seguir estudiando porque ya comprendimos lo que el Señor tiene establecido en su palabra para buscarle. Pero pensemos que tal vez alguno ha estado buscando a Dios y en su corazón piensa, siente que no lo ha hallado. Y por ese uno creo que vale la pena que sigamos estudiando, para que él pueda conocer cómo buscar a Dios y estar convencido cuando lo haya. Ahora, yo le hago otra pregunta. Le dije que este estudio iba a ser una serie de preguntas. Pero la idea es que nos respondamos, cada uno ahí donde estamos. Porque lo podemos hacer, porque las respuestas son de fe. Y la pregunta es la siguiente. Si Dios está dentro de mí, porque mora en mí a través de su Espíritu Santo, ¿por qué yo le tengo que buscar? Si usted no se ha hecho esa pregunta, pues yo se la hago el día de hoy. Si Dios está adentro de mí desde el día que conocí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, puso su simiente en mí, puso su Espíritu en mí, y el Espíritu es parte de Dios, es Dios mismo.
y está dentro de mí, ¿por qué yo le tengo que buscar? Si ya lo tengo ahí, ¿sería fácil hallarlo o no? Si yo lo tengo ahí, solo es de ver hacia dentro de mí y ver a Dios. Porque lo que ando buscando es su presencia y la presencia de Él ya la tengo en mi vida. Ahora, ¿por qué Dios continuamente en su palabra está pidiendo que le busquemos? Si ya lo tenemos adentro. Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 8 y verso 11. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La palabra nos confirma que Dios mora en nosotros. Y sigue estando la pregunta, ¿y entonces por qué le tengo que buscar? Si de acuerdo a la palabra, ahí está. Debiera ser fácil hallarlo. Y si lo hallé una vez, ¿para qué lo tengo que buscar otra vez? Romanos capítulo 8 y verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué analizamos este verso? Porque ahí establece la comunicación entre el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros, porque mora en nosotros, con nuestro espíritu. Y aquí lo que hace relevancia es que Él es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando respondimos si éramos hijos de Dios o no, y dijimos que sí, por fe estábamos diciendo que tenemos la convicción de que adentro tenemos al Espíritu de Dios diciéndonos, sos hijo de Dios. ¿Lo vemos? No, no lo vemos. Es por fe. Es la convicción de lo que no se ve. No necesitamos verlo para estar convencidos. Eso significa la fe. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro espíritu tenga que andar buscando a Dios, estar buscando su presencia, si ahí adentro, ahí mismo, tiene el Espíritu Santo? Otra pregunta que debe tener una respuesta de fe de parte de nosotros es, yo tengo que buscar a Dios porque se sale de mí, el Espíritu se va, el Espíritu no sale de nosotros. Desde el momento que entró, fuimos sellados y tenemos el sello del Espíritu Santo. Y ese sello no se rompe, ahí está dentro. Entonces, ¿cómo debemos de buscar a Dios? ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a encontrar su presencia? Debemos buscarle con aquel que se puede comunicar con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, lo tenemos que hacer con nuestro espíritu, porque Él está ahí adentro y Él puede ir y buscar a Dios según Dios lo tiene establecido en su palabra, que lo vamos a ver más adelante. Nosotros cuando nos acercamos al Señor para buscarle, para hallarle, tenemos que tener la convicción de fe que Él está ahí adentro de nosotros. Yo quisiera ponerles un escenario para explicar un poco mejor esto. Usted llega a su casa
y dispone en su corazón buscar al Señor. Entra a su habitación, cierra la puerta, como dice la palabra, se arrodilla y empieza a buscar al Señor. Cuando usted está orando, está hablando con el Señor, ¿dónde piensa que está el Señor? ¿En el techo, arriba del techo, allá en los cielos? ¿Alrededor suyo? ¿En el ambiente donde usted está? ¿Dónde piensa usted que está? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Dios. ¿Pero dónde está Dios? ¿Dónde su espíritu se va a comunicar con el Espíritu de Dios? Es allá adentro. Yo no sé si ustedes han intentado, que es muy difícil. Yo lo he intentado y es muy difícil. Orar con el pensamiento. Empieza uno y a los 30 segundos se le cruzan otros pensamientos. Y pierde uno la concentración de la oración. ¿Y por qué tenemos que hacer la oración hablada? Hablar cuando estamos orando. Porque lo que está dentro de nosotros sale a través de lo que nosotros hablamos. Y en la medida que está saliendo hacia afuera, el Espíritu de Dios lo está escuchando ahí mismo con nosotros. Eso es cuando lo hacemos nosotros ahí. Pero no estamos viendo a Dios cuando lo estamos orando. Pero nuestro espíritu sí puede relacionarse con su espíritu. Y cuando se busca el rostro de Dios, se busca la presencia de Dios. La presencia de Dios que está en nosotros. Entonces, si entendemos eso, yo puedo estar en cualquier lugar y en el lugar donde esté, yo puedo buscar al Señor porque lo tengo que buscar adentro de mí. Y debo estar convencido, convicto, que ahí está. Si no, es lo mismo que entrar a una habitación y pensar que está ahí, pero no lo veo, no está. No estoy convencido que aquí está. Entonces debo estar convencido que desde el día que recibí al Señor tengo a Dios en mi corazón, en mi vida, y que ahí está su espíritu, y que mi espíritu se puede comunicar con su espíritu. No porque yo lo diga, es porque lo dice su palabra. Este verso lo hemos escuchado muchas veces. Dice Isaías capítulo 55 y verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. El día que recibimos a Jesucristo, más cerca de nosotros no puede estar Dios. Está adentro de nosotros. Este es un privilegio que tenemos aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esto no lo tiene cualquiera. Ni lo tuvieron en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que buscar a Dios a través de los sacrificios, a través de ir al templo. El sacerdote tenía una comunicación directa con Dios allá en el lugar santísimo. Pero nosotros ahora tenemos una comunicación directa con Dios porque lo tenemos adentro. Si no hemos comprendido eso, aún andamos buscando a Dios en el lugar equivocado. Ahora, hay formas de buscar a Dios. Y en nuestra congregación y en todas las congregaciones tienen dos formas. La primera es buscarlo de forma personal. Y para buscar a Dios de forma personal, tenemos que estar convencidos nosotros mismos que no tiene que haber nadie alrededor nuestro para que nosotros lo podamos hacer. Que no tenemos que estar en un lugar especial para poderlo hacer.
Porque Dios está dentro de nosotros a través de su Espíritu. Salmos capítulo 27 y verso 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Eso es una actitud personal. Es una decisión personal. Yo voy a buscar el rostro, la presencia de Dios. Yo voy a buscar a Dios mismo. ¿Dónde lo voy a buscar? En donde Él está. Pienso, ¿dónde está Él? ¿Qué dice su palabra? ¿Dónde está Dios? Su palabra dice que Dios mora en nosotros. Ahí lo debo de buscar. Pero también lo hacemos de forma congregacional. Ahora, debido a la pandemia, lo hacemos uniéndonos a través de la radio. Estamos escuchando al hermano que está dirigiendo la oración y nosotros nos unimos en el mismo sentir. Dice en Hechos capítulo 1 y verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Debiéramos de pensar, cuando es personal, yo busco a Dios, me comunico con su Espíritu que está dentro de mí y le hablo de todas aquellas cosas que yo quiero hablar con Él. Y dice que lo que yo hablo con Él en secreto, Él me lo compensará en público. Pero cuando es congregacional, yo debiera de sumarme a la oración de la congregación, unánimes en oración y ruego. Cuando nos unimos los martes, cuando nos unimos los días de vigilia, los días de ayuno, es para orar unánimes en oración. Es para buscar al Señor unánimes, para que nuestro espíritu se comunique con su espíritu que tenemos adentro en lo mismo que otro hermano está haciéndolo. Y si somos 200, qué bien. Y si somos 1000, qué bien, mucho mejor. Todos estamos hablando con Dios y buscándole para decirle algo que le queremos decir, pero es lo mismo. Estamos orando por un hermano que está enfermo. Estamos orando por un hermano que está cautivo. Estamos orando por aquel que necesitamos que conozca a Jesucristo, así como nosotros tuvimos esa necesidad de conocer a Jesucristo. Lo hacemos juntos. Buscamos a Dios juntos. Entonces, hay una forma de hacerlo personal y otra de hacerlo congregacional. Y cuando nos vamos a disponer a cualquiera de esas dos formas, hagámoslo en esa disposición. Porque si voy a usar la búsqueda de Dios congregacional para ir a hablar de mis cosas con Dios, entonces es como que me estoy apartando del grupo. No estamos en el mismo sentir. No estamos en la unidad del Espíritu. Entonces tenemos que también saber eso y entenderlo y hacerlo como dice la palabra. Ahora, veamos qué dice la palabra de cuándo y cómo yo tengo que buscar a Dios. Porque una cosa es buscarlo de forma personal y congregacional, pero otra es cómo dice la palabra que yo lo debo de buscar. Vayamos a Efesios capítulo 6 y verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuándo debemos de buscar a Dios? Aquí vamos a leer varios versículos, y quisiera que tuviéramos en mente esto. ¿Cuándo debemos de buscar a Dios? ¿Y cómo tenemos que buscar a Dios? Y así busquemos en cada uno de estos versículos que vamos a ir leyendo,
Esas dos cosas, ¿cuándo y cómo? Salmos 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Salmos 63:1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. La tierra seca y árida donde no hay aguas, dice su palabra. Y por último, Jeremías capítulo 29 y verso 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora quisiera que en estos 5 versículos extraigamos algunas cosas importantes. ¿Cuándo y cómo tengo que buscar a Dios? Su palabra dice: orando en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Velad pues en todo tiempo, de madrugada te buscaré, me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo tengo que buscar a Dios? Si hay una separación de mi espíritu y su espíritu dentro de mí, ahí viene la respuesta por qué yo tengo que buscar a Dios estando dentro de mí. Si yo lo tengo que buscar estando Dios dentro de mí, significa que de alguna manera mi espíritu ha perdido la comunicación con su espíritu. Durante el día nosotros hacemos muchísimas cosas. Ahora muchos trabajamos desde la casa, pero otros siguen yendo a su trabajo, van y vienen, tienen muchas cosas que hacer. Durante todo ese periodo, nuestro espíritu puede ser que no esté teniendo comunicación continua con el Espíritu de Dios, y que lo absorba nuestra alma con nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras angustias, nuestra aflicción, porque tenemos que hacer muchas cosas durante el día y las queremos terminar. Cuando llega la tarde, por ahí decimos, tengo que buscar a Dios. No puedo pasar el día sin buscar al Señor, sin buscar su presencia. ¿Y qué va a pasar? Tengo que iniciar nuevamente esa búsqueda. Pero de acuerdo a su palabra, ya sabemos dónde encontrar a Dios. Tengo que poner a mi espíritu a trabajar, a buscar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros y a comunicarse con Él. Y lo puedo hacer de diferentes formas. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo puedo hacer alabando al Señor. Dedico un tiempo para alabar a Dios. Y mi espíritu se va a empezar a comunicar con su espíritu dentro de mí. Ahí lo estoy buscando. O me pongo a orar y mi espíritu lo pongo a comunicarse. Ya lo halló y empieza a hablarle. No, ya eso quería. Encontrarme contigo, tener la presencia tuya para decirte esto, lo otro. O vengo, escudriño la palabra del Señor para entender cada día mejor lo que el Señor quiere que yo haga. Y en ese momento activo mi espíritu para que se comunique con el Espíritu Santo, y Él, que ha venido para enseñarnos todas las cosas, nos enseñe lo que está en su palabra. ¿Cuándo y cómo tengo que buscar al Señor? Siempre, y las formas que el Señor ha dejado en su palabra
para que lo encontremos ahí adentro y establezcamos y mantengamos esa comunicación, porque las situaciones del día a día nos alejan a nuestro espíritu del Espíritu de Dios que llevamos dentro de nosotros. Aquí debiéramos de tener a esta pregunta otra respuesta de fe. ¿Tenemos la seguridad que encontramos a Dios cada vez que lo buscamos? Porque si usted va a buscar a alguien, toca la puerta y pregunta, le abre la puerta y usted le pregunta a quien abrió la puerta, ¿está esa persona que usted anda buscando? Si la persona le dice que sí, el siguiente paso es, ¿podría verlo? ¿Podría hablar con él? Porque yo voy para hablar con él en su presencia. Para mandarle el mensaje con que abrió la puerta, no voy a ir a pasarme todo el día buscándolo. Yo quiero estar frente a él y decirle las cosas que le voy a decir, o preguntarle, no sé, a cualquier cosa, pero necesito hablar con él. Entonces, yo voy a tener la seguridad hasta que le halle, hasta que lo vea, hasta que esté en su presencia. Entonces la pregunta es, ¿tenemos seguridad de que hallamos a Dios cada vez que lo buscamos? ¿Estamos seguros que estamos en su presencia para decirle aquello por lo cual nosotros lo buscamos? ¿Estamos seguros que estamos en su presencia para que escuche nuestra alabanza? ¿Estamos seguros que estamos en su presencia para que nos enseñe aquellas cosas que están escritas en su palabra? Esa es la pregunta que nosotros nos debiéramos de hacer. Si no nos hacemos esa pregunta y no tenemos la respuesta en fe, tenemos que pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué si yo busco al Señor no le hallo? Si ese es el propósito, hallarle. La primera pregunta que nos debiéramos de hacer para responder eso es, ¿estamos buscando en el lugar correcto? ¿Tocamos en la casa correcta? ¿No será que fuimos a preguntar por don Gerardo a una casa y él se encontraba en otra? Tenemos que pensar que si vamos a ir a tocar para hablar con Dios, es porque con Él, en su presencia, tenemos que hablar. Jeremías capítulo 29 y verso 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Imagínese todo el interés que usted tiene por encontrar a Dios. Pero Él le da la seguridad, dice, si tú me buscas, me vas a hallar. En Deuteronomio capítulo 4 y verso 29, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Tiene que ponerle ganas, tiene que ponerle interés, tiene que ponerle el corazón, tiene que ponerle el alma, su esfuerzo físico, todo lo que está a su disposición, porque por fe usted lo hallará, porque por fe usted está convencido que mora dentro de usted y que ahí lo tiene que encontrar. Él no se va a ir, Dios no sale de ahí. El espíritu nuestro es el que no lo encuentra. Y entre más lo ejercitemos, más fácil va a ser encontrarlo cada día que le buscamos.
Mateo capítulo 7 y verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Jesucristo es claro con sus discípulos. Buscad y hallaréis. ¿Dónde vamos a buscar? Ya sabemos dónde buscar. No nos perdamos, eso es por fe. No lo vamos a ver. Pero estamos convencidos que así es. Desde el mismo momento de nuestra conversión, por la fe debemos estar seguros que le vamos a hallar cada vez que le busquemos. Quisiera que termináramos este estudio con algunas conclusiones. Yo tengo 5, espero que usted tenga 10, que tenga 20, que tenga 30. Hay mucho que concluir en esto para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. Es necesario que nuestro espíritu busque la presencia de Dios en su espíritu que mora en nosotros. No lo vaya a buscar a otro lado. Ahí está dentro de usted. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, el Espíritu de Dios viene con nosotros. Cuando venimos al templo, el Espíritu de Dios viene con nosotros. Y cuando estamos aquí, vamos a buscar al Señor porque está dentro de nosotros. Si ahora estamos en casa, por supuesto, añoramos volvernos a reunir para vernos, para compartir, para saludarnos. Pero ahí el Señor está con usted. Y cuando nos unimos por la radio, el Señor está con el hermano que está en su casa y con usted que está en su casa. Pero para ir en el mismo sentido, debemos de estar en el mismo sentir, unánimes, en el mismo espíritu. Dios nunca se aparta de nosotros. Esto es algo que debemos de estar claros por la fe que nosotros tenemos en el Señor. Estamos convencidos que Dios nunca, nunca se aparta de nosotros. Su espíritu siempre permanece en nosotros desde el día de nuestra conversión. Esta es una verdad por fe. Cuando sentimos que Dios está lejano, lo que en realidad está ocurriendo es que nuestro espíritu ha perdido la comunicación con su espíritu que está en nosotros. Dios no se ha ido. Si así fuera, seríamos, hermanos, un caso muy triste. Porque ¿dónde lo vamos a encontrar? Dios se aseguró que nosotros no fuéramos a andar como hijos perdidos en la calle. Me iré, pero enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él morará en vosotros. Se aseguró de que siempre va a estar con nosotros. Si queremos permanecer comunicados con el Espíritu de Dios que mora en nosotros, tenemos que buscar su presencia ahí donde está, para que no se pierda la conexión con su Espíritu Santo. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La oración, escuche bien, la oración, la adoración, la lectura, estudio y meditación de la palabra, la alabanza, el ayuno, la llenura del Espíritu, son diferentes medios que Dios nos ha dejado para que podamos buscarlo y que son los medios donde lo hallaremos a Él. Y va a permitir que nuestro espíritu se comunique con su espíritu. Cuando usted está orando, está buscando a Dios para que su espíritu se comunique con el espíritu que está dentro de usted, y eso le permite que Dios escuche todas sus peticiones.
cuando usted está adorando, alabando al Señor, usted está haciendo que su espíritu se comunique con su espíritu para que pueda recibir esa ofrenda de olor grato en su presencia, en la presencia que tiene allá dentro de su vida. Y así en cada una de esas cosas. Dios ha dejado las formas que nosotros tenemos que utilizar para buscarlo. Y por último, debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Y escuche bien, tenemos que buscarlo cuando estemos débiles o cuando estemos fuertes. Tenemos que buscarlos cuando tenemos salud o cuando estemos enfermos. Tenemos que buscarlo cuando estemos alegres o cuando estemos tristes. Tenemos que buscarlo en la abundancia como en la escasez. Tenemos que buscarlo en la juventud como en la vejez. Tenemos que buscarlo en el trabajo como cuando estemos descansando. Nuestro espíritu debe buscar permanentemente estar en comunicación con la presencia de Dios que mora en nosotros. Esta es la última conclusión y es una conclusión que nos da su palabra, porque a veces pensamos que hay que buscar a Dios solo cuando tenemos necesidad y que Él está ahí para cuando tenemos necesidad. Y le digo, por fe eso es cierto, pero no es la única forma ni en el único momento donde nosotros debemos de buscar a Dios. Lo tenemos que buscar en todo momento, en la debilidad, en la fortaleza, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza, no importa, siempre tenemos que buscar a Dios. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias porque tú nos has permitido, Dios, escudriñar tu palabra. Si no te hemos estado buscando, Señor, como tú lo deseas, como tú lo has establecido en tu palabra, te pedimos, oh Dios, que este estudio permita que cada uno de los que hemos participado en él podamos entender claramente cómo te tenemos que buscar, cuándo te tenemos que buscar, dónde tenemos que buscarte, Señor, y podamos tener la fe necesaria, la convicción de aquello que no se ve, que tú estás dentro de nosotros, que ahí podemos hablar contigo, que ahí podemos adorarte, que ahí podemos buscarte, que ahí te hallaremos, Señor. Y que no importa la situación, no importa el lugar, no importa el ambiente, no importa la condición en que estemos, siempre te debemos de buscar, Señor. Permítenos, Padre del cielo, poder hacer eso. Que cada uno de los que estudiamos este día, esta palabra, aprendamos lo que es buscarte, lo que es acercarnos a ti, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.